menopausia. Qué importante, decíamos en programas anteriores, queremos quizás hoy hacer ese cierre de este tema y el ver cómo Dios nos ayuda en esa etapa, aún tomando en cuenta que cada mujer lo vive de una manera diferente, cada organismo, pudiéramos así decirlo, reacciona de una manera muy diferente y bueno, pues es un gusto, ¿verdad? Que la pastora Silvia esté con nosotros. Pues ella ha trabajado con mucho con la mujer y pues se ha dado cuenta que pues este tema a veces quizás algunas no lo sacan, pero es importante para Dios. Todas las etapas de nuestra vida son importantes y Él siempre está dispuesto a ayudarnos y pues le dejamos el lugar a la pastora para que pues nos dé verdad de toda esa experiencia que ella ha tenido, no solamente en la manera personal, sino porque yo sé que ella ha convivido con bastantes mujeres y que yo creo se han acercado quizás preguntando este tema, no lo sé, ¿verdad? Pero le dejamos el lugar, pastor. Claro que sí, gracias, gracias. Bueno, pues yo creo que ya el tema está bien reconocido, ¿verdad? Como la menopausia hace que lleguemos al climaterio de la mujer, como también al cese que de hecho eso quiere decir menopausia, cesar, detener, y quiere decir que cesa lo que es el tiempo de menstruación, de lo que es la costumbre, se habla en la Biblia como la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Y bueno, dentro de ello tenemos mujeres como Sara, ya lo hemos visto, mujeres como, pues me voy al Nuevo Testamento directamente, estaba leyendo sobre Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista. Y ella, al igual que su esposo, pues yo creo que no solo ella tenía la menopausia, sino también su esposo tenía ya la andropausia. Y entonces, imposible que tuvieran hijos porque ya eso ya se había acabado, ¿verdad? Sin embargo, Dios hace un milagro y obviamente el poder y la autoridad del Señor, del Espíritu Santo, viene sobre de ellos y ellos pues se embarazan, decimos, ¿verdad? Elizabeth se embaraza a pesar de que pues ya era una anciana y bueno, ya vimos que fue el caso también de Sara y vamos a ver qué importante que estas mujeres ya ancianas, ¿verdad? Y sin embargo, los propósitos de Dios se cumplen porque a través de ellas trajeron a un enviado de Dios. No así podemos ver el caso de María, que María era una joven que quizás ni siquiera estaba menstruando, porque era una muchachita como de 13 años, 14, y quizás ni siquiera había empezado su tiempo de merecer, dicen algunos, ¿verdad? Y esto es porque en la antigüedad, no hace mucho, en el siglo pasado se usaba esto, se comprometían con una muchachita de 12, de 9 años, de 10, y la tomaban ya como esposa, pero no se le entregaban al esposo hasta que ella decía llegaba a la edad de merecer. Y cuando llegaba a la edad de merecer, entonces ya le entregaban a la esposa. ¿Qué era esta edad? Precisamente el tiempo de su menstruación, de su costumbre, como lo marca la Biblia, ¿verdad? Y entonces vemos que muy jóvenes eran pues mamás, estaban casi que los varones, así como el que va a salir a la carrera, ¿verdad? Y que está esperando la salida, el toque de salida. Así vemos matrimonios con mujeres muy jóvenes, no siempre los varones eran tan jóvenes, ¿verdad? En la mayoría de los casos eran varones bastante mayorcitos y las mujeres eran sometidas de esa manera en la que pues veían al esposo
no sé si a un esposo o a un papá, ¿verdad? Porque ellos las acababan de criar. Es importante ver que mucha gente le tiene temor a la menopausia, siendo una, pues algo totalmente natural, siendo algo que pues es químicamente comprobado, ¿verdad? Que es algo biológico y que ocasiona que se tenga toda esta oportunidad de pues olvidarse de las molestias de lo que sería la menstruación, la regla, como usted le quiera llamar. Y el punto de vista psicológico tengo yo aquí que aborda, ¿verdad?, lo que es los síntomas que se pretenden pues generalizar en las personas que lo viven y se construye así todo lo que cataloga la menopausia como una etapa crítica que habrá de ser experimentada por todas las mujeres a una determinada edad. Todas lo vivimos, todas llegaremos, las que ya pasamos por ahí, pues ya lo pasamos, algunas están en esa situación y otras más algún día lo vivirán. Y esto trae una serie de cosas que vamos a vivir de manera muy importantemente, mi amada hermana Eli, psicológicamente, ¿verdad? Ataca mucho la mente y si nosotros vemos que lo que ataca la mente precisamente son pues los pensamientos, los toma a veces el enemigo y esto nos dice el libro de Gálatas, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y que habitan en las regiones celestes. Nosotros nos podemos apropiar de un pensamiento y a lo mejor era positivo, como en este caso, ¿verdad? La mujer llega al climaterio, es una bendición. Muchas no llegaron, se quedaron en el camino, tal vez fallecieron en el camino y ya no supieron nunca lo que era esto. Pero hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos esta enseñanza de vida que nos ha permitido pues realmente salir adelante con esta parte que corresponde a la costumbre de las mujeres. Es diferente la situación que vive una mujer a la que vive un hombre cuando pasa la andropausia, que es algo muy similar, pero que tiene que ver más con la edad de ellos que con algún cese de algo, ¿verdad? Nosotras dejamos de menstruar, pero ellos siguen hacia adelante con su fertilidad, con esa procreación que tienen. Así que mujer, pues si has pensado que porque el hombre llega a la menopausia ya no se puede embarazar, no, sí te puede embarazar siempre y cuando tú todavía tengas esa situación de menopausia que todavía no llega y esa situación de menstruación, valga la redundancia, y que la menstruación es algo que nosotros sabemos que se produce un óvulo dentro de los ovarios y que este óvulo va bajando cada 28 días, si no es fecundado, muere y entonces viene el sangrado menstrual, ¿verdad? Y esto hace que en la Biblia se marque como lo que sería una mujer impura. ¿Por qué? Porque la escritura habla de cuando hay una muerte, creo que habíamos tocado este punto en otra ocasión, y esto es que cuando uno se acerca a alguien que está muerto, un cadáver, en realidad la gente se vuelve impura, por 7 días se purificaban y entonces volvían a retomar su pureza. Y más o menos es lo que pasa con la menstruación, ¿verdad? Así que, pues para el Señor, un óvulo y un esperma es la unión
en ese momento es un ser vivo, el óvulo por su lado, el esperma por el suyo. Así que, mujer, pues ese es el por qué, porque mucha gente nos pregunta, no sé, Liz, si a ti te pasa, que nos preguntan que por qué se dice que la mujer es impura, ¿verdad? O está inmunda también, le dicen. Y esta es la razón, realmente esa es la razón. Sí, y qué importante, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos eh, pues ese hábito de poder investigar, ¿no? Lo que nos pasa y hay personas, como decía la pastora, atacan nuestra mente, nuestras emociones. Ajá. Entonces, la cita que mencionaba la pastora, ¿no? Ahí en Efesios capítulo 6 nos da ahí también una recomendación, ¿no? De poner el yelmo de la salvación, ¿no? El yelmo es el que cubre la cabeza, ¿no? La coraza de justicia que cubre el corazón. Y en esa etapa, ¿no? De menopausia, climaterio, las emociones son muy movidas en la mujer, ¿no? Que inclusive hasta hay una frase, ¿no? No sé si la digan en otros países, pero aquí en México a veces es utilizada, ¿no? Seguro estás en tus días o ya andas en la menopausia, ¿no? Cuando Menopáusica. cuando quizás el, pues el ánimo, ¿verdad? Está, no sé, muy triste, angustiado, deprimido. Y aquí es donde Dios nos invita a las mujeres a tener ese cuidado, el acercarnos a Dios, ¿no? A través de los salmos, vemos, hay muchos salmos donde nos habla acerca de la angustia, ¿no? Qué importante es que nosotros clamemos a Dios en esos momentos de angustia. Estaba viendo ahí en el Salmos 86, 7, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. O sea, qué importante es que usted como mujer, muy independiente de los cambios, como ya nos lo explicó la pastora, hay muchos cambios físicos, emocionales, hay mujeres que se sienten con mucho dolor, inclusive, ¿verdad? Dolor de cabeza, dolor articular, se sienten sofocadas, cansadas, muchas situaciones que no a todas les afecta de la misma manera. Hay algunas que sí, en cuestión de las emociones, son más sensibles para todo, o somos, ¿verdad? Porque ya nos incluimos, somos muy sensibles, pero qué importante es que nos acerquemos a Dios y le digamos, Señor, ¿no? Porque vivimos en familia, en una sociedad donde tenemos, ¿verdad? Que acercarnos a Dios para que Él nos ayude y decirle, Señor, aquí estoy, mira, me está pasando esto, yo quiero, ¿verdad? Que tú me ayudes, porque como dice la palabra, ¿no? En el Salmos 139, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre y Él sabe lo que realmente nos pasa, lo que realmente estamos sintiendo. Y hay personas que inclusive se espantan con los síntomas, ¿no? Hay personas que empiezan a sudar mucho, los famosos bochornos, inclusive estaba por ahí investigando y bueno, en una página médica, ¿verdad? Decía que algunas mujeres sufren de que algunos órganos sufran como un desequilibrio. Pero qué importante también aquí es poder acudir a una ayuda médica, una orientación, porque a veces también nos dejamos y no es bueno que alguien con ese conocimiento nos oriente, ¿no? Hay personas que son quizás muy cuidadosas en esta área, van al médico, le recetan hormonas, ¿no? Hay personas que les ha afectado este tipo de tratamientos y yo digo, qué hermoso es que vayamos a nuestro creador, ¿no? Quizás no queda en esta etapa ese verso, pero
simplemente el comienzo de este verso de Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador, del que te formó, del que te hizo, y que Él nos puede ayudar en esos momentos quizás complicados, ¿no? Que todos, yo creo que cada etapa tiene como que su complicación, pero qué importante es que vayamos a nuestro creador, ¿no? Por ejemplo, el niño, a uno pudiera pensar, no tiene problemas, pero si usted le pregunta, el niño tiene problemas. El adolescente en esa etapa de cambio, físicos también que sufre, pues también tiene su dificultad. Y así en cada etapa, ¿no? Que vamos viviendo y sobre todo la mujer, por ejemplo, en el embarazo, no todos los embarazos es lo mismo. De la misma manera, en la menopausia, no todas sufrimos de la misma manera. No sé, pastora, corríjame, ¿verdad? Porque pues usted con experiencia de trabajar con mujeres que quizás se han acercado a usted y le han pues comentado la situación que luego ellas viven. A veces, pues hay personas que la pasan como si nada hubiera pasado en sus vidas, simplemente el cambio de la desaparición de la menstruación y su vida sigue normal, pero sin en cambio hay otras que sí sufren y no un año, a veces 2, 3 años. No sé, pastora, si nos pudiera orientar en esa parte. Claro que sí. Bueno, pues hay una gran cantidad de mujeres con una gran cantidad de situaciones en el tiempo de la menopausia. Muchas mujeres han sentido que les desprecian, les rechazan. Son síntomas que vienen en una mujer que siempre ha sido aceptada, siempre ha sido bien recibida y sin embargo estos pensamientos llegan. Dentro de lo que es la escritura, hablamos de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, como también asimismo la Biblia nos habla de todo eso que hace rato di Gálatas en vez de Efesios, pero en Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Evitar todo lo que es la carne y en la carne entran todos esos deseos que vienen cuando estamos en la menopausia. Gente que dice, inclusive me voy a matar, ya no quiero vivir, ya, o sea, llegan a puntos extremos, ¿verdad? Nos hemos encontrado efectivamente con mujeres que empezaron su menopausia a los 36 años y fallecieron de 70 años y su menopausia llegó hasta los 70 años. Toda su vida vivieron los bochornos, vivieron estas situaciones de persecución a veces, en fin, una serie de síntomas que vienen a través de la menopausia. Y esto nos hace ver cómo la parte mental tiene tanto que ver. Y para nosotros, como decía hace unos momentos, es parte de lo que el enemigo aprovecha para hacerte creer que te tienes que ahogar, ¿verdad? En una tormenta que está en un vaso de agua. Es algo normal, natural, todas lo vamos a vivir, está entre los 45, 57 años. También hay otras que sufren menopausia prematura, como esta mujercita que vivió desde los 36 años su menopausia. Tenemos otras mujeres que también pasan por la menopausia antes de tiempo y esto es mujeres que les es practicada la histerectomía. Y estas mujeres son sometidas a una cirugía en donde les retiran la matriz por causa de hiperplasia en la mayoría de las mujeres, que esto quiere decir un crecimiento de la matriz, una inflamación, y esto hace que haya hemorragias que son inconstantes, un día sí, un día 20 no, 30 sí, y entonces
trae un problema difícil y esto ha hecho que la ciencia pues les retire la menopausia perdón, la matriz, y esto trae como consecuencia que se retira lo que es la menstruación. Sin embargo, a muchas de estas mujeres no les da su menopausia, los síntomas de la menopausia no les da cuando le retiran la matriz, a muchas de ellas les da hasta después, ¿verdad? Cuando iba a llegar su menopausia, quizás a los 50 años, y de repente empiezan a sentir y ya se la habían retirado a los 45 años, yo digo, y entonces resulta que no saben qué está pasando. Pero yo sí quiero decirte, mujer, que la palabra de Dios va a hacer que tú entres en el Espíritu de Dios, que te enfoques en lo que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la paciencia, la mansedumbre y la templanza, que son los frutos del Espíritu y que en un momento dado te pueden ayudar de una manera impresionante. Ahí en Gálatas 5, tú vas a encontrar los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Y realmente esta cita nos puede dar a conocer todo lo que son también las obras de la carne. Pero queremos centrarte en algo que te traiga beneficio, que te traiga una solución. Tus pensamientos puestos bajo la obediencia de Cristo serán siempre algo que te haga libre y verdaderamente libre, dice la palabra de Dios. Así es de Oh, que él pagó un precio, con precio de sangre precisamente. Esa mujer que hemos hablado en otras ocasiones, la mujer del flujo de sangre, con 12 años de flujo de sangre, puede ser una mujer que tenía una hiperplasia y que nadie la había podido sanar porque en ese tiempo ni siquiera se conocía que era esto, ¿verdad? No había cirugías, no había rayos X, no había todo lo que tenemos hoy. Hoy vivimos en un mundo de privilegios, todo podemos verlo desde afuera y ver todo lo que hay adentro, pero en esos amén. entonces pues no había nada de eso, y pues le dio un dolor y se murió del dolor porque nadie sabía qué le pasaba. Sí, Así que, mujer, pues yo creo que darle gracias a Dios porque te permite llegar a tu climaterio, tener esta oportunidad de saber que es a estas alturas del partido, ¿verdad? Ya mayor, con experiencia, seguramente que muchos de ustedes ya habiendo casado a sus hijos, bueno, por ahí llegan algunos pilones, ¿verdad? Como a los 42, 43 años y bueno, siempre una bendición de Dios. Él no se equivoca y sabe cómo darnos las cosas. A las mujeres nos dio esta oportunidad de vivir un tiempo sin tener que estar ocupadas pues en este tiempo, ¿verdad? De Cotex, de cosas de ese tipo. Ahí creo que es una marca, pero bueno, de toallas sanitarias y de cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, esto realmente nos lleva a tener una convivencia más fácil para todas aquellas que tienen menopausia. Y bueno, no sé, pero yo creo que las mujeres que están pasando por esto, de verdad les digo, abre tu Biblia, mujer, abre la Biblia, pregúntale al Señor qué me pasa y Él te va a contestar. Él te va a contestar, como dice Eli en los Salmos, te va a contestar a través de una Elizabeth, de una Sara, no sé, de tantas mujeres. Por ahí está Noemí también, que ya era una mujer pues un poquito mayor, ya con hijos casados y ya se habían ido, ¿verdad? Un tema también bien difícil cuando se pierden a los hijos, ¿verdad? Y ahora que estamos viendo, Eli, todos esos hijos
que secuestran, que roban, que ya no regresan. Wow, uno, Padre Santo, qué cosa tan difícil. Y entonces, ¿a cuántas mujeres con un problema de ese tipo les dará su menopausia y ni se acuerdan de la menopausia porque están más ocupadas en lo que ha sido la pérdida de sus hijos? ¿Y qué esperar de todo eso? Mejor bendecir el día que llega porque es algo que viene de Dios. Es una cosa normal, es algo que está dentro de nosotros y que un día se acaba y para bendición, seguro que para bendición. ¿No lo crees así, Eli? Así es, yo creo que cada etapa de nuestra vida es importante poderla disfrutar en Dios y muy cierto, Dios a través de su palabra, en el libro de Proverbios dice que su palabra es medicina en nuestro cuerpo. No nos dice en qué etapa, sino en todas las etapas de nuestra vida y qué importante. Bueno, yo le decía a la pastora, ¿verdad? Porque ella tiene pues más experiencia en el ministerio, en todas las áreas nos gana la pastora. Ay, Este, no. pero ahí en el libro de Tito también dice, ¿no? Nos aconseja que las más grandes aconsejen a las más jóvenes, a las que ya pasaron esas etapas, ¿verdad? En todas las áreas, cuando va iniciando el matrimonio, cuando los hijos, cuando pues estas situaciones, ¿no? De la menopausia, que podamos aprender, ¿verdad? De las hermanas que son mayores que nosotras. Eso es bíblico y qué importante es que nos podamos acercar a una persona que nos va a dar un buen consejo, una persona que tiene el temor de Dios, una persona con experiencia, y eso es bonito, poder contar. Bueno, yo considero a la pastora Silvia como una buena amiga, ¿verdad? Y que me puedo acercar a ella y que le puedo pedir un consejo, y qué importante es poder contar con personas como ella para que nos pueda ayudar en etapas, ¿no? Quizás el tema que ella mencionaba y que sería muy bueno tratar, ¿no, pastora? Lo de cuando pues los hijos se van, no solamente en cuestión de casamiento, sino en otras situaciones, ¿no? Circunstancias que uno nunca se imagina ni nunca piensa, pero que sucede, ¿no? En el mundo actual en el cual vivimos. Y qué importante que en todas esas etapas nosotros acudamos a Dios. Dice ahí primer epístola a Pedro, ¿no? Primera de Pedro en el capítulo 5 verso 7, que ahora sí, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Ajá. que podamos acercarnos a ese Dios. Y bueno, una de las recomendaciones que yo estaba leyendo que hacen para esta etapa es tener actividades físicas, porque esto nos ayuda a tener movilidad y como les decía, una de las situaciones que afecta pues son las articulaciones, los músculos, ¿verdad? Pues ya no es la misma reacción de nuestro organismo, pero que sí debemos tener en cuenta, decíamos la vez pasada, una buena alimentación, tomar agua, actividades, y yo creo que la mejor actividad que podemos tener, uno que tiene el conocimiento de la palabra, es lo que decía la pastora, alabar a Dios, darle Amén. gloria a Dios en todo momento. No dice ahí en Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 5, dad gracias a Dios en todo y por todo. Así que, bueno, para nosotros ha sido un gustazo poder estar en este espacio. Gracias, pastora Silvia, ¿verdad?, por compartir. Nos queda un momentito, Eli. Yo quisiera compartirles esta cita ahí en Sí, Primera de Corintios 3, a partir del 10, que dice que Dios nos revela las cosas a nosotros por el Espíritu. Les decía yo que los frutos del Espíritu son importantes para que la menopausia no nos afecte.
Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Dios sabe a través de su Espíritu lo que estás pasando. Dice, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tu Espíritu también es sabio. Así también, tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y lo que nos ha concedido es este tiempo en que el climaterio llegó, la menopausia llegó, la menstruación se fue y nunca más cólicos, nunca más hemorragias, nunca más nada de eso. Así que, mujer, yo te diría, el Espíritu de Dios está dispuesto. Solo búscalo. Dile, Espíritu Santo, llena mi vida, ven a mí por siempre y para siempre. Amén. Amén, aleluya. Dice el pastor José Luis que 100% puras, y de verdad que sí. Fíjense, ya no, ya al llegar la menopausia, ya no hay impureza. Se acabó la impureza, ¿verdad? Ya no hay muerte más en nuestro cuerpo, ya no hay óvulos que se mueran. Así que, como dice el pastor, 100% puras. ¿Verdad? Dicen por ahí, hay que verle el lado bueno también a la situación. No, Entonces, pues esta es una super noticia que no la habíamos visto. exacto. Sí, y qué bonito es como dice la pastora, ¿verdad? Lo que nos acaba de compartir ahí en Corintios, y que lo tomemos en cuenta, ¿no? Sino que lo vivamos, y eso es lo hermoso, que nos deleitemos en la palabra, y eso va a traer un refrigerio a nuestra alma, el deleitarnos en la palabra, en Dios, en la oración, el compartir lo que Dios ha hecho en nosotros a otras personas, y eso también nos ayuda a que nos sintamos útiles, como decía la pastora. Hay personas que ya en esta etapa sienten que ya no, pero en verdad que Dios tiene algo especial para cada mujer, y es un gusto que hayan estado con nosotros. Gracias por conectarse. Los que nos verán en algún momento, pues que Dios les bendiga y que Dios pues, nos siga ayudando. ¿Y qué le parece, pastora, si hace una oración por a todas aquellas mujeres que están padeciendo quizás esta etapa y se les ha dificultado? Claro que sí, pues yo creo que puede disponer su corazón. Y Padre, te damos muchas gracias por todas las cosas que nos revelas y que nos muestras a través de tu palabra. Bendecimos, Señor, a todas aquellas que están pasando por este tiempo de menstruación detenida, Señor, por la menopausia, por el climaterio. Nos ponemos en tus manos, Señor, todas las que hemos pasado por ello, y te pedimos que seas tú guiándonos por esta nueva vida, Señor, que tú nos das en una pureza mayor, Señor, porque las cosas impuras han pasado. Gracias, Padre. Gracias por habernos hecho mujer. Gracias por darnos esta oportunidad de conocer estas cosas. Por sangre, Señor, mi Dios, hemos sido lavadas y limpiadas, que es por la sangre de Yeshua Jesucristo el Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos, porque es una de las cosas que nos hace conocer que somos mujeres, Padre. Nos da identidad, nos